Buenas noches, profesor Javier Esteban López. Mi nombre es Lina María Castillo Delgado, estudiante de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Abierta de Distancia UNAP. Em, Estamos hoy a 22 de septiembre del año 2021 y agradecida con usted por concederme esta entrevista. Voy a empezar con algunas preguntas que tienen como objetivo recolectar información importante sobre el quehacer docente enfocados en la enseñanza de un segundo idioma. Abordaremos diferentes temáticas que serán útiles para nuestro aprendizaje como estudiantes. Y, Teniendo en cuenta la ley de protección de datos, señor. no, qué pena. Teniendo en cuenta la importancia de la Ley de Protección de Datos Personales, cabe resaltar que la información recolectada se utilizará únicamente para fines académicos y de investigación, y esta tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Eh, Listo. Quisiera que su merced, bueno, hiciera su presentación, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Esteban López. Soy docente de aula. Soy licenciado en idiomas modernos, español e inglés. Docente investigador del Coloquio Continuado de Gramática Española y Redacción Científica, adscrito al Grupo de Investigación Episteme de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente me desempeño como docente de lenguas, tanto de lengua materna como de lengua extranjera, en un colegio público en la ciudad de Tunja, Boyacá. Tengo 23 años y no sé qué más tenga que decir. Está bien, con esa información es suficiente, profesor. Yo voy a empezar entonces con las preguntas para que su merced nos pueda ayudar con su conocimiento. Primera pregunta. En relación con su función social como educador, ¿qué habilidad considera su mayor fortaleza y cuál no? Bueno, uno como docente es un agente de cambio, ¿no? Y yo digo que la docencia es una de las profesiones en las que uno no deja de ser estudiante. En primera instancia, creo que una de las fortalezas que considero relevantes en mi actual labor como docente se relaciona con la ruptura de los paradigmas tradicionalistas de educación, ¿sí? Hace unos días, en una ponencia que hacíamos aquí en la universidad, fuimos invitados por la Universidad Autónoma de Baja California y yo compartí una experiencia de investigación que hice hace algunos semestres. En ese espacio de investigación, yo resalto y siempre he resaltado el valor de no, voy a utilizar el término, no satanizar el error, es decir, que no se le diga al estudiante en malos términos que tener errores está mal, ¿sí? Esa costumbre que muchos maestros tradicionalistas tienen de castigar el error, digamos, en el aula de clase, o en mi caso, ha brindado pues resultados positivos, el romper todos esos paradigmas de dejar los errores como, dejar de lado los errores como si fueran algo malo y tomar los errores como una base para construir el conocimiento, sobre todo en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Eh, bueno, partiendo por ahí, eso por la parte de las fortalezas. Debilidades, siento que la más importante, y eso es algo que nunca se va a quitar, es como eh, no estar predispuesto al cambio, ¿no? O sea, uno siempre, sobre todo en este oficio, tiene que estar actualizándose, tiene que estar pendiente de nuevas tendencias, sobre todo, bueno, relacionado en el diseño de materiales, en el diseño de las clases, en el diseño de currículos y también en cómo uno, como maestro, aborda el proceso cognitivo.
Entonces ya no estamos hablando solo del proceso cognitivo como algo lineal, sino que estamos hablando también de la metacognición misma, que nos permite entablar una relación entre el conocimiento que se tiene, el conocimiento que se adquiere y el conocimiento que el entorno en el que nosotros estamos, que lo llamamos contexto, nos brinda. Gracias. Segunda pregunta. ¿Qué características resalta de sí mismo como docente y qué consejo podría brindar para los estudiantes en proceso de ejercer la docencia? Que este ejercicio docente sin duda es algo de vocación, de entrega. Muchas veces yo recuerdo estudiantes de primeros semestres a los quienes les doy tutoría. Muchos de ellos pertenecen a la licenciatura en lengua castellana, español y lengua castellana, y otros en lenguas modernas, español, con énfasis en inglés, perdón. Y tengo la oportunidad de compartir con ellos y de hacerles trabajo dirigido a manera de tutorías o monitorías, en donde muchos de ellos manifiestan desde primeros semestres que la única razón por la que estudian lenguas extranjeras es o porque si quieren ser periodistas o porque quieren viajar muchos, y en muy pocos casos hay estudiantes que manifiestan que de verdad tienen vocación y sienten el amor por la docencia. Entonces, el consejo para cualquier estudiante que se enfrente al estudio de este tipo de saberes es el de que el de si no se tiene la vocación, buscarla, desarrollarla, cultivarla, y si se tiene, sostenerla y mejorarla, porque muchas veces en el camino se nos olvida de que vamos a ser maestros. Y resalto el caso de muchos compañeros que han llegado a su práctica final y se han estrellado contra el contexto del aula de clase, han salido llorando porque precisamente ellos creían que enseñar era una cosa muy distinta, sobre todo en un contexto como el colombiano, en donde generalmente en los colegios públicos hay personas con muchísimas, digamos, situaciones sociales delicadas, ¿no? Hay pues índices de pobreza, eh, hay gente que, bueno, ha perdido sus padres, sobre todo ahorita con esta cuestión de la pandemia, ¿sí? En los colegios privados no es tan común, no es tan común, pero digamos, es importante conocer sobre todo los contextos de los estudiantes y que uno se apasione por generar un cambio. Gracias. Tercera pregunta. Dentro de la enseñanza se manejan procesos formales e informales, es decir, organizados intencionalmente de forma exclusiva por el docente y a su vez no organizados, sino realizado como un estímulo dentro de la enseñanza. ¿Qué proceso informal ha usado con frecuencia y ha obtenido un aprendizaje notorio en sus estudiantes? Yo empleo eh, un mecanismo que existe desde la antigua Grecia y que, digamos, hace unos semestres pulí gracias a un profesor que lleva ya muchísimos años en este ejercicio y fue profesor mío de didáctica de la lengua materna, que él lo llamaba la pedagogía del conversar. Él, grosso modo, nos exponía que a través de este método de la pedagogía del conversar, la dialéctica, la dialógica, uno podía llegarle mejor a los estudiantes. Él decía, charladito, uno aprende mejor. Digamos que esta forma de romper el esquema del profesor que se levanta y se pone en pie y da su cátedra a los estudiantes de manera magistral, sin saber si los estudiantes están prestando atención, sino que hacer un conversatorio, es decir, que hacer de la clase un conversatorio que construya conocimiento, ha sido ese proceso informal que más he usado y que sin duda ha generado muchos cambios positivos en mis estudiantes, en el sentido de que me permite salirme del tema y conectarlo, hacer una interrelación, ¿sí? En lingüística lo llamamos la relación intertextual del conocimiento con otras áreas del saber. Hoy, por ejemplo, recuerdo que estábamos hablando sobre, bueno, estábamos buscando palabras desconocidas en un texto
Y recuerdo un estudiante que me levantó la mano, profe, me dijo, profe, ¿qué es una cascada? Les dije, ¿ustedes han ido al salto del Tequendama? ¿Han escuchado la leyenda? Sí, entonces todos levantaron la mano, hubo niños que participaron y contaron esa historia de la del salto del Tequendama únicamente porque estábamos hablando de qué era una cascada, ¿sí? Entonces, esa pedagogía al conversar es la que nos permite acercarnos a través del enfoque comunicativo, que es el de reforzar la lengua en contexto, de aprender del contexto y sobre todo que en la enseñanza y en el aprendizaje de las lenguas, ya sea la materna o las extranjeras, uno aprende más que todo es cultura. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, la cuarta, ¿ya terminó, sí, profesor? Sí, 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 ya terminé la intervención. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué aspectos relevantes tiene en cuenta para la organización de los contenidos? En primera instancia, el factor del contexto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegios rurales, he tenido la oportunidad de trabajar en colegios privados aquí en la ciudad de Tunja, he tenido la oportunidad también de conocer los contextos de los colegios públicos de Tunja y, y digamos, por ejemplo, en el desarrollo, en el diseño de materiales, siempre hay que tener en cuenta eso. Yo no puedo, por ejemplo, llegar a un colegio privado que no es tan común que ellos acompañen a sus padres a hacer mercado en las plazas del sur, a decirles, a hablarles de cosas que son muy de allá. ¿Sí? Ahorita en el colegio que estoy actualmente, queda muy cerca una plaza del sur, la gente es pues de muy bajos recursos, tiene muchas pues necesidades económicas, muchas dificultades sociales. Entonces creo que el factor contextual es uno de los más importantes a la hora del desarrollo de una clase. Adicionalmente, pues otro que considero importante es la edad misma del grupo de estudiantes. En los colegios públicos he tenido casos en donde he tenido estudiantes de octavo, de noveno, que tienen 22, 23 años, casi mi edad, ¿sí? Mientras que en los colegios privados, pues de noveno están entre los 14, 15 y 16 por mucho, ¿sí? 16 por mucho. Entonces, todo ese factor contextual de la edad nos permite acogernos a, digamos, a los lineamientos, ya sea la pedagogía o ya sea de la andragogía, que es la que nosotros empleamos en la educación de personas que están en esa etapa de la preadultez y el final de la adolescencia, ¿no? Mm, ¿Andragogía? Andragogía. Gracias. Bueno, em, como estructura de la, como, perdón, ¿cómo estructura la distribución de materiales en los periodos académicos para el desarrollo de sus clases? Nosotros, en este colegio público que ahorita estoy, lo hacemos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, existen actividades extracurriculares que nos permiten articular otras formas de abordar estas temáticas, sobre todo en la enseñanza de las lenguas extranjeras, en donde pues el ministerio aconseja que uno solo trabaje la parte gramatical, trabaje únicamente lo básico, pero pues nosotros buscamos incluir otras áreas del conocimiento y del desarrollo de las competencias comunicativas, como son, bueno, por un lado la parte gramatical, la parte de habla, de escucha, de lectura crítica, de escritura crítica, en donde lo que nosotros buscamos es formar por competencias y dejar de formar por contenidos, ¿sí? Que es uno de los errores que actualmente tiene la educación nacional y es el que únicamente se imparte los contenidos, se evalúa, pero eso no sería como evaluar porque el proceso de evaluación es un poco más profundo, más, más etéreo y nos permite pues obviamente construir a partir de nuevos paradigmas y nuevas tendencias
en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Nos permite hacer actividades extracurriculares como una obra de teatro en lengua extranjera. Nos ha ido muy bien con eso y digamos, se ha quitado el paradigma de que la clase de inglés es la clase de relleno o es la clase aburrida, es la clase en la que uno no entiende, a pasar en la clase que todos quieren participar, todos quieren hacer parte de los grupos de teatro, de los grupos de música, bueno, en este caso de canto, en los grupos de poesía inglesa, en los clubes de conversación, eh, también en unas tertulias que hacemos sobre literatura anglosajona. Entonces, esos son como los elementos más importantes que yo destacaría en este momento. Bien. Pregunta número 6. Como docente de inglés, ¿qué pasos o estrategias tiene en cuenta para la planeación y preparación de sus clases de forma ordenada a sus estudiantes? Bueno, nosotros empleamos la metodología que va desde lo particular a lo general. Nosotros, por ejemplo, si estamos viendo un tema con presente continuo, nosotros presentamos un texto que use presente continuo. Obviamente, pues ya los estudiantes tendrán un asidero, un vocabulario, un lexicón que les permita comprender la esencia del texto. Entonces, realizamos inicialmente una lectura crítica en donde hacemos un precalentamiento a la introducción del tema y también pues posteriormente formulamos preguntas que atienden a las tres dimensiones de la lectura crítica, la inferencial, la lineal y la propositiva. Entonces, desarrollando este tipo de estrategias y luego abordando la teoría ya como una familiarización con el contenido dado previamente, hemos encontrado que los estudiantes suelen encodificar mejor la información. Con encodificar me refiero a hacer el conocimiento parte de la vida, así como cuando uno es pequeño y toca alguna olla caliente y se quema, a uno le queda ese conocimiento para toda la vida de saber que si algo está caliente y uno lo toca, pues puede producir quemaduras de primero, segundo o tercer grado, ¿cierto? Esa encodificación que uno logra con el estudiante es la que le permite tener, en términos de Garner, un aprendizaje significativo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo distribuye los tiempos y los momentos o unidades en la ejecución de las actividades? Bueno, generalmente siempre usamos 15 minutos para hacer como una charla inicial con los estudiantes, hacerle algunas preguntas para evaluar cuáles son los conocimientos previos que se tienen sobre el tema. Se emplean posteriormente 20 minutos que se distribuyen primero en la lectura del texto y segundo en el análisis de las preguntas, únicamente leer las preguntas y tener presente cuál es la posible respuesta que ellos le pueden dar de manera crítica. Posterior a eso, empleamos 45 minutos para abordar lo que se relaciona con la producción textual, en donde los estudiantes primero pues desarrollan las preguntas planteadas en torno de las tres dimensiones de la lectura crítica y realizan un texto o una actividad que se relacione o que tenga alusión al tema que se está trabajando. Algo que nunca puede faltar es la puesta en común de los textos, de los, digamos, productos que salen de la clase, en donde todos los estudiantes tienen 2 minutos para participar, ponerse de pie, hablar un poco de lo que ellos acaban de hacer, de lo que entendieron, de lo que aprendieron. Y finalmente, empleamos entre unos 20 minutos más o menos antes de salir a descanso para que los estudiantes realicen en primera instancia un recorrido, un resumen o una relatoría de manera oral de todo lo que se vio en clase, de qué se aprendió, de qué conceptos se trabajaron y sobre todo para recordarles cuáles son los compromisos para la clase siguiente. Ok, gracias. Siguiente pregunta.
¿Qué elementos considera importantes antes y durante el diseño de su material didáctico para sus clases de inglés? En primera instancia, la documentación. Uno debe volverse un experto en el tema que va a trabajar con sus estudiantes. Uno a veces sale de la universidad y dice, yo vi esto como en cuarto semestre, ¿sí? Pero uno tiene que refrescar ese conocimiento y volverse un experto porque uno en clase no sabe qué estudiante ya va a saber el tema. Y uno debe estar preparado para cualquier pregunta. Entonces, primero la documentación, enseguida el diseño que sea enfocado a desarrollar las habilidades de lectura crítica, que le permita a ellos, a cada estudiante, argumentar. Yo siempre, una pregunta que siempre les pongo en el tablero es ¿por qué? Respondan siempre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto con el fin de que ellos estimulen la capacidad de argumentar, de presentar una idea, de sustentarla y de sostenerla con argumentos válidos, fuertes y sólidos, y que les permita a ellos pues construir el conocimiento de una manera más, primero pues eficaz y en segunda instancia dinámica, no hacer que la clase se vuelva ladrilluda. Ujú, gracias. Pregunta número 9. ¿Con qué antelación prepara su material didáctico y de qué manera esto influye en la creación del mismo? Generalmente empleo una semana antes. Si por ejemplo la otra semana estamos trabajando con algunos estudiantes, estamos trabajando, se me ocurre, los textos literarios en inglés. Entonces, a partir de hoy, si la clase es el otro miércoles, empiezo a hacer la preparación con tal de que de aquí más o menos al viernes ya tenga casi el 85% de la clase desarrollada, ya esté bien documentado y tenga elementos para, digamos, para ajustar y sobre todo para relacionarlos con el aprendizaje que ellos deben tener, ¿sí? Pues respondiendo a los requerimientos de los derechos básicos de aprendizaje y sobre todo los lineamientos que emana el Ministerio de Educación Nacional. Esto influye de manera positiva porque a uno como maestro le permite evaluarse y reevaluarse cómo va a desarrollar su clase, qué aspectos va a tratar, de qué manera va a desarrollar el tema, cómo sus estudiantes pueden responder ante algunos estímulos epistemológicos. A esto lo llamamos pues preguntas problematizadoras y pues le permite al maestro tener día a día una perspectiva muy distinta, ¿sí? De lo que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, si hoy yo termino mi plan de clase, mañana lo reviso y digo, ah, ellos pueden aquí preguntar esto, entonces quizás deba ajustar esta actividad, ¿sí? Esa, esa, ese proceso de revisión y de re-revisión siempre es importante antes de dar una clase precisamente por eso, porque nos brinda los elementos que nosotros como maestros necesitamos para complementar el conocimiento de los estudiantes. Yes. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que las herramientas que utiliza en sus clases realmente son funcionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? Sí, sí, porque desde hace unos 2 años yo trabajo con un eh, enfoque de investigación, que es el de investigación-acción, el que nos permite ir evaluando a través del tiempo qué estrategias van funcionando en mayor medida en relación con otras. Esto me ha permitido dilucidar de una manera más íntegra y holística sobre todo cuáles son las necesidades de los estudiantes, qué es lo que ellos necesitan reforzar. Entonces nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la lectura en voz alta, la lectura silenciosa sostenida, hemos trabajado las habilidades comunicativas teniendo en cuenta el enfoque comunicativo, que es el uso de la lengua en contexto. Entonces los estudiantes tienen que preparar una situación de la vida real y escenificarla a través de una dramatización, una obra de teatro, etcétera. También hemos empleado la parte pues, de la música, de la poesía,
no solo quedarnos en la parte de gramática, de rellenar lo que llama uno en el diseño de materiales de filling the gaps, como rellene los espacios y ya, sino que romper todos esos procesos que nos, digamos, son un obstáculo a la hora de abordar una temática y sobre todo de hacerla más dinámica. Entonces, la idea de eso es mostrarles a los estudiantes que se puede aprender inglés de una manera muy distinta, que no puede ser aburrido, que incluso ellos pueden explotar sus intereses en el aprendizaje de las lenguas. Hay muchos estudiantes que descubrieron que les encantaba la poesía inglesa. Hay otros que les encantó cantar, hay otros que les gusta hacer la dramaturgia en inglés y hemos pues formado grupos de teatro especializados en eso. Qué bueno, gracias. Bueno, ya vamos terminando. ¿Tiende a utilizar el mismo material didáctico año tras año o prefiere innovar? Como lo mencionaba al principio, uno como maestro debe ser un sujeto de cambio y obviamente pues el material se puede retomar, el del año anterior se puede retomar, pero la idea no es hacer lo mismo. Siempre es como buscar otras estrategias que tengan mayor peso, mayor carga epistemológica y que le permitan a uno como maestro reforzar los conocimientos y sobre todo que ellos como estudiantes tengan un aprendizaje íntegro y transversal. Es decir, que no solo se relacione con el estudio de la lengua inglesa. Siempre yo he mencionado en mis clases que aprender una lengua es aprender cultura, aprender cómo piensan las personas, cómo actúan, ¿sí? Y entonces ellos se han familiarizado con este tipo de procesos de romper como lo tradicional de la lengua, de aprendernos el tubilla, no, sino que pues yo le decía a ustedes en un futuro, quizás viajen a algún país de Europa o viajen a los Estados Unidos y ustedes se van a estrellar, el primer estrellón es en el aeropuerto porque a ellos solo le enseñaron cómo decir buenos días y ya, y les enseñan que hable de su rutina y ya, pero ¿dónde está el enfoque comunicativo que les estimula el uso de la lengua en contexto, en la cotidianidad del día a día? Entonces, hacer ese conocimiento parte de la vida, como mencionaba anteriormente, de encodificarlo y de emplearlo, de hacerlo de sí mismo una herramienta y estudiar la lengua en sus tres dimensiones, como objeto, como dimensión y como instrumento, pues es importante. Gracias. Pregunta número 12. ¿Crees que tus estrategias didácticas están a la vanguardia con las exigencias del mundo actual? Si hablamos de exigencias en el sentido de las exigencias de la vida real, sí. Si hablamos de las exigencias a veces del Ministerio de Educación, no. ¿Por qué? Porque pues, las exigencias del Ministerio de Educación tratan a las lenguas como si fueran matemáticas, es decir, hasta aquí es exacto y no se puede trabajar más allá y listo. Por eso es que yo digo, hay gente que dice, es que yo hice un curso en un instituto de inglés y me certificaron con B2. Pero yo les digo, hay gente que puede ser B2 en escritura, pero no pueden ser B2 hablando, porque no se estimulan esas habilidades, ¿sí? Yo busco que este conocimiento sea integral, que ellos sean competentes en todas estas áreas del conocimiento, en especial las que se relacionan con la producción y sobre todo las competencias comunicativas usándolas en contexto, en la vida real, en el día a día, en la cotidianidad, en las cosas más sencillas como ir a un restaurante y pedir que no le traigan tenedor, sino que le traigan una cuchara y saber cuál es el vocabulario o el léxico necesario y cuáles son las palabras que se deben emplear para generar una interacción como estas, que puede parecer muy sencillo, pero muchas veces uno en clase pues se enfoca tanto en otras cosas que nunca estimula la conceptualización y la contextualización del conocimiento. Gracias. ¿Podrías contarnos acerca de algunos procesos didácticos que hayas implementado en el aula con los cuales
se hayan potenciado las habilidades de tus estudiantes que les servirían para superar situaciones particulares que posiblemente tengan que enfrentar? Como lo mencionaba anteriormente, el uso de la lengua en contexto es importante. Entonces, siempre ellos se han inclinado por la dramaturgia. Yo les he dado un asidero de situaciones que ellos pueden escoger para ejemplificarlas. Una es la del aeropuerto, otra es, por ejemplo, la del restaurante, otra es la de una gasolinería, otra es la de un supermercado, otra es un viaje a un parque de diversiones, ¿sí? Situaciones de la cotidianidad muy sencillas como ir al médico, ir al hospital, ir a urgencias o salir de día de campo, ¿sí? E ir a una excursión. Entonces, donde los estudiantes deben primero, pues, realizar un proceso de documentación de un constructo de vocabulario y saber qué significa, cómo ellos van a, sobre todo, a argumentar ese conocimiento a través del convencimiento y de la persuasión. Y pues hasta la actualidad sí ha funcionado, ha generado cambios muy significativos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque ellos mismos han manifestado que se sienten muy cómodos y muy empoderados. Me gusta la palabra que ellos hace unos días me compartían, empoderados con el estudio del inglés, hasta tal punto en el que nosotros en situaciones extraclase, como que vamos saliendo del salón o nos encontramos en el patio, no usamos el español, sino que tratamos de practicar la lengua extranjera al máximo y tenemos charlas de 20, 30 minutos mientras dura el descanso en inglés. Entonces, este tipo de estrategias sí han funcionado y han brindado unos resultados muy positivos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas extranjeras. Genial. Bueno, pregunta 14. ¿Cuáles contenidos didácticos e innovadores conoces que puedan aportar al pensamiento crítico del estudiante ante lo que vive actualmente en su sociedad, de tal manera que se proponga contribuir con la solución a los diferentes problemas que sufre la misma? Actualmente, quiero compartir esta experiencia. Actualmente soy eh, consultor interino de un periódico de la Escuela de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde los estudiantes usan este espacio para expresar lo que quieran. Ellos pueden hablar de cultura, de experiencias didácticas, de experiencias en el aula, de experiencias de la vida, pueden hacer crítica en inglés, pueden hacer dibujos. Entonces es un espacio en donde los estudiantes tienen la libertad de hacer lo que les gusta. Esto es muy importante, hacer lo que les gusta y aprender de ello, de aprender a cómo nosotros expresamos y somos nosotros mismos, pasamos de traducir mentalmente, de empezar un proceso en el que nosotros estamos pensando en español y buscando las palabras en inglés, ¿sí? Y como nos enseñan en el colegio, ¿no? Una estructura, entonces sujeto más verbo más complemento, y listo. Y uno empieza, el sujeto, ¿cuál es el verbo? Y piensa el verbo y queda uno ahí. Entonces, pasar de ese proceso de traducción a pasar al proceso en el que los estudiantes piensan en la lengua que están aprendiendo, ese es el método más innovador que nosotros hemos encontrado, que ellos se expresen, que ellos se sientan cómodos siendo sí mismos y que sobre todo que muestren las perspectivas, que todas las opiniones sean válidas, sobre todo para romper eh, digamos, método arcaico que era de solo aprendamos la parte de gramática y ya, y desenvolvámonos con gramática y listo, pero nos olvidamos de las otras habilidades, nos olvidamos de que la lengua es eso, es parte de lo que somos, es la identidad de lo que es la humanidad y que sobre todo nos ayuda a entender de alguna manera de dónde venimos, quiénes somos y quiénes seremos. Gracias. Mm, 15ª y última pregunta. Para ti, las nuevas incursiones que han tenido las estrategias didácticas en educación han contribuido al tratamiento de problemas de aprendizaje que habían persistido por años. ¿Cuáles?
Sí, claro. Yo hago mucho énfasis en esto del enfoque comunicativo, porque, como decía, nos acostumbramos a trabajar la lengua de una manera muy lineal, muy cuadriculada, muy arcaica y sobre todo con métodos que difícilmente pueden funcionar en la actualidad. Hoy tenemos muchas facilidades como maestros, tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos cantidades de materiales, tenemos cantidades de ideas y implementar estas estrategias en el aula y meterse en este cuento de enseñar desde la parte crítica, de enseñarlos a ellos a pensar en una lengua que no es su lengua materna y entender que ellos pueden desarrollarse como personas en una lengua muy distinta a la que no es el español. Estos son los procesos que uno ha roto y por eso he hablado ahorita de cómo uno rompe ese mecanismo de la traducción en la mente, sujeto más verbo más complemento, y uno empieza a hablar en inglés, hasta tal punto que a veces nosotros no nos damos cuenta que seguimos hablando inglés. ¿Sí? Ellos pasan a veces toda la hora conmigo hablando inglés en un conversatorio, ¿sí? Y ellos dicen, uy, profe, me acabo de dar cuenta que fue muy poco lo que hablamos de español. Y yo les dije, porque ustedes estaban pensando en inglés y no estaban en ese ejercicio de traducir mentalmente. Gracias. Bueno, profesor, le agradezco por su participación en esta entrevista. Esperamos que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Ha sido muy enriquecedora. Realmente sé que nos aporta mucho como estudiantes, a mí y a mi grupo. Entonces, bueno, hasta otra ocasión y muchísimas gracias por su disponibilidad de tiempo. Con todo gusto y muchas gracias. Bueno, hasta luego, que esté bien, gracias.